Uno de los gastos más importantes en las empresas es el de sueldos y salarios. Este rubro, para poder hacerse deducible, necesitamos conocer lo que son las normas, los requisitos, límites, topes, etcétera, que marca la ley del impuesto sobre la renta. Para ello, pues vamos a ver esos fundamentos importantes, iniciando por el artículo 25, que establece la opción de poder deducir los salarios. Específicamente, la palabra salarios nunca la van a encontrar en la ley como un concepto de deducibilidad, porque va inmersa dentro de una palabra o un conjunto de palabras que establece la ley como tal. Entonces, para ello, en su artículo 25 nos dice claramente que los contribuyentes podrán efectuar las deducciones siguientes, y entre ellos la fracción número 2 habla del costo de lo vendido. Ustedes saben perfectamente que el costo de lo vendido se compone de diferentes rubros a su vez, y dentro de ellos está uno que es el mano de obra, ¿sí? Entonces, al hablar de mano de obra es hablar de salarios, ¿sí? Es hablar de esas prestaciones que damos en los casos de procesos en producción, etcétera. Entonces, en las industrias en donde se da esos procesos de producción, de fabricación, utilizan ese rubro que se llama costo de lo vendido y que lleva implícito la mano de obra. Entonces, ahí es donde podemos fundamentar en dónde regula la ley que los salarios de esas empresas manufactureras son deducibles. Bueno, de entrada ahí está esa fracción en donde podemos considerar que sí está considerado esa deducción. En la siguiente fracción, que es la fracción tercera, establece que serán deducibles también los gastos netos. El salario es un gasto. Netos de descuentos, o sea, de los impuestos y algunas otras deducciones que se tengan en lo particular. Entonces, si se darán cuenta, los sueldos y salarios como tal no nos va a decir que son deducibles, pero sí nos dice que los gastos netos de descuentos, y ahí es donde vamos a meter todos aquellos salarios de las empresas que son gastos de administración, ¿verdad? Gastos de venta, otros gastos generales, gastos operativos, y dentro de ese catálogo de cuentas, en esos rubros principales tenemos los salarios, las prestaciones, aguinaldo, bonos, compensaciones, etcétera, etcétera. Entonces, tomen en cuenta que sí estamos hablando de que hay normatividad que se refiere a la deducción o al poder deducir los salarios, pero para ello, esto es importante, pero para ello lo más importante es cumplir con los requisitos, no nada más del timbrado, sino los que vamos a ver en este momento, para que ustedes los tengan bien seguros y no tengan la duda o vayan a tener el problema más adelante en una auditoría de que les digan tus salarios son no deducibles y por lo tanto traiga como consecuencia el pago de un impuesto sobre la renta. Bien, asimismo, como ya vimos en donde establece que sí son deducibles los salarios, pues también algunos gastos adicionales con los salarios, como son las cuotas del IMSS, son deducibles. Todas aquellas cuotas que están a cargo del patrón, tanto de los trabajadores que ganan más de un salario mínimo, como de los que ganan el salario mínimo, que a ellos se les tiene que cubrir la cuota al 100%, es deducible también. Entonces, ahí está la fracción 6 que regula esa deducción, que nos permite esa deducción, y que bueno, pues al ser un gasto de previsión social para la empresa, es deducible fiscalmente dentro de la declaración anual. Asimismo, también tenemos un tema asociado que son lo de los asimilados. Específicamente, los anticipos o rendimientos que se les den a los socios de sociedades cooperativas son deducibles, pero también los anticipos que se les den a los socios de sociedades civiles o asociaciones civiles son deducibles. No son salario, aclaro, no son salario, pero son rubros asociados, porque muchas veces se les contrata bajo ese esquema y bueno, pues pudiéramos estar hablando de que hay una deducibilidad también marcada en la ley. Asimismo, también la fracción décima de este artículo 25 regula lo que son esos planes, esas aportaciones que se hacen para planes de fondos de pensiones y jubilaciones, que en algunas empresas todavía se llevan a cabo. Entonces, esas aportaciones que se hacen parcialmente, aclaro, parcialmente son deducibles. Hace muchos años eran deducibles al 100%, entonces habían empresas que utilizaban esto como una estrategia de hacer aportaciones a un fondo para que con el tiempo se pensionaran los trabajadores y fuera deducible en el momento que se iban haciendo las aportaciones. Por otra parte, el artículo 27 regula lo que son los requisitos. Ojo, sí es importante
que tomen en cuenta estas fracciones porque creo que son de las que más debemos cuidar. Entre ellos está la fracción número 1, que regula la materialidad. ¿Qué es la materialidad? Que se tenga una bitácora de los servicios que presta cada trabajador, de los servicios que está desarrollando. Entonces, hoy en día no nada más es suficiente el expediente laboral o, en su caso, otros requisitos que tomemos en cuenta, como es el alta en el IMSS, etcétera, etcétera. Todo eso es importante, pero hablar de la materialidad es hablar de la operatividad. Es decir, ¿cómo vamos a documentar? La lista de asistencia no es suficiente para acreditar la materialidad. La bitácora que debe llevar cada uno de los trabajadores de qué es lo que está haciendo en su horario o en su jornada de trabajo es lo que va a materializar el acto o hecho generador de esa relación laboral. Entonces toman en cuenta que hoy, con la nueva normalidad, las cosas van a seguir cambiando, porque incluso el servicio, el trabajo a distancia o el teletrabajo, pues también se tiene que materializar. ¿Cómo lo vamos a materializar? Con correos electrónicos, con WhatsApp, con envíos de paquetería, etcétera. Entonces, esta fracción primera del artículo 27 es importante para materializar y para poder hacer deducibles sus salarios. Adicionalmente, también ya ustedes saben que durante muchos años la ley ha establecido un candado. Ese candado consiste en que todos esos pagos mayores a 2,000 pesos solamente van a ser deducibles cuando se hagan con transferencia, con cheque nominativo, tarjeta de débito, tarjeta de crédito o monedero electrónico. Pero hablando de salarios específicamente, creo que lo más común que están haciendo ya algunas empresas es la transferencia electrónica de fondos. Bueno, ahí no tendríamos problema porque está permitida. Haciendo ese pago con ese medio es deducible los salarios, en principio en el sentido de cumplir ese requisito. Digo, en algunos otros casos todavía utilizan el cheque nominativo para abono en cuenta en el momento en que le pagan al trabajador. Y en algunos casos especiales, como son la industria de la construcción, etcétera, maquila, entre algunos otros, todavía se acostumbra a pagar en efectivo. La ley como tal no lo regula que sea deducible, pero sin embargo el artículo 43 del reglamento de esta ley hace énfasis de que cuando se pague con efectivo podrá ser deducible el salario siempre y cuando se cumpla con un requisito adicional, que se genere y se entregue el recibo electrónico de nóminas, el CFDI de nóminas. Entonces, si se dan cuenta, es importante que para efectos del medio de pago, concluimos, hagan el pago por medio de transferencia electrónica de fondos, cheque nominativo o, en su caso, con efectivo cuando no se pueda hacer el pago. En días anteriores me platicaban de una empresa, una problemática. Se les dañó el token y estaban a un día de hacer la nómina. Y el token no se los iban a entregar porque el banco tiene problemas ahorita en este tiempo de la nueva normalidad y de la pandemia, tiene problemas para estar generando token. Entonces me hacían la pregunta que si se podía hacer un cheque nominativo a una persona y que esa persona lo cobrara y a su vez les pagara a cada uno de los trabajadores en efectivo. Bueno, eso es válido. Eso es válido, se puede hacer, eso se hacía hace muchos años. Se extendía un cheque a nombre de la secretaria, ella cobraba, del contador o del encargado, cobraba ese cheque y a su vez embolsaba, ¿verdad?, en sobrecitos la paga. Por excepción y de acuerdo a este artículo 43 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta, lo pueden hacer. Hay otras opciones, pero bueno, creo que esta es la que tenían más viable para hacer ese pago y poder estar dentro de la norma para hacer deducible su salario. Asimismo, otro requisito que se tiene que cumplir es el que esté registrado en la contabilidad. Incluso el artículo 44 del reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta establece que si no se puede llevar dentro de la contabilidad como tal, se puede llevar en los rubros de la contabilidad, se puede llevar en cuentas de orden. No es muy común que se lleve en cuentas de orden en la contabilidad el concepto sueldos y salarios, gratificaciones, IMSS, Infonavit, etcétera. Normalmente van dentro del catálogo en esos conceptos, ¿verdad?, que son gastos de administración, gastos de venta, gastos de fabricación, etcétera. Entonces, sin embargo, bueno, lo contempla
para que observen ustedes que de una u otra manera hay que registrarlo en la contabilidad. ¿Qué quiere decir? Que el SAT consideró que esto era importante como un requisito de deducibilidad, porque en algunos casos, algunas empresas, pues el compadrazgo o con los familiares, vamos a echarle la mano, los daban de alta para efectos nada más del seguro social, para tener derecho a las prestaciones, una pensión, etcétera, pero no los registraban en la contabilidad. Entonces, eso traía como consecuencia que lo querían hacer deducible en el pago de las cuotas y no había un gasto de sueldo, no había como tal la materialidad, o sea, se les llamaba aviadores. Por ahí ustedes han llegado a escuchar ese concepto de los aviadores. Bueno, pues por eso es que el SAT consideró poner este candado también para que se evite ese acto ilegal, ¿sí? Y bueno, pues asimismo vienen las obligaciones que yo le llamo las más importantes. Si ustedes quieren deducir los salarios, no olviden estos que son también bien importantes. Número 1, retener el impuesto sobre la renta en términos del artículo 96. Esa tarifa que viene en el artículo 96 hay que saberla aplicar correctamente. Entonces, es lo más importante que los impuestos deben ser exactos. O sea, aunque tienen el carácter de provisional esa retención, pero deben ser exactos, porque me ha tocado en empresas que a un salario, ejemplo, de 10,000 pesos le pagan subsidio para el empleo. O sea, eso nunca se debe dar. Y a la mera hora pues le echamos la culpa al sistema de nóminas o a la programación, etcétera. Entonces sí es importante que cuando ustedes vayan a calcular la retención del impuesto sobre la renta del artículo 96 y el artículo 10, que se refiere al subsidio para el empleo, cuando en su caso proceda, sí es importante que lo validen bien el cálculo, porque eso tarde que temprano nos puede crear una diferencia, ¿sí? Una multa incluso o cualquier otro acto. Otro de los requisitos importantes es que hagan el ajuste anual. El ajuste anual es una obligación que tienen todos los patrones en el mes de diciembre. En el mes de diciembre es el mes que se tiene que hacer ese ajuste. El ajuste anual es esa obligación que tienen los patrones, todos los patrones que emplean trabajadores, y que consiste en determinar si la retención que hicieron de manera provisional en todo el año es suficiente o hay que retenerles más o hay que devolverles a los trabajadores. Por lo regular, este cálculo o esta mecánica de cálculo provoca siempre que haya un saldo a favor a devolver al trabajador, ¿sí? Entonces, para ello les invitamos, por ahí tenemos ya un video grabado de lo que es este tema, porque pues tienen que cumplir otras características y bueno, si, a final de cuentas la obligación es hacer ese cálculo del impuesto anual, conforme al artículo 96 y 97 de la Ley del Impuesto sobre la Renta. Asimismo, otra de las obligaciones es entregar esa constancia anual de viáticos, ¿sí? Los viáticos, acuérdense que son gastos que efectúan los trabajadores por nombre y cuenta del patrón, ¿sí? Y siempre y cuando esos viáticos, como lo dice el artículo 28 más adelante, deben realizarse, deben erogarse dentro de una faja de 50 kilómetros. Esa constancia se puede dar el cumplimiento si ustedes timbran los viáticos dentro del CFDI de nóminas o se genera un CFDI en lo particular al final del año. Esos son requisitos importantes para poder hacer deducibles sus pagos de salarios. Por otra parte, también la ley nos deja en claro que pues un administrador no puede ser un asalariado, un comisario no lo puede ser tampoco, y menos los consejeros. Ellos son parte de la administración de la empresa, son la parte corporativa que le llamamos, y entonces ellos tienen unos requisitos especiales. El primero de ellos es que el honorario de cada consejero o del administrador o del comisario no debe ser superior al salario del funcionario de mayor jerarquía. Un funcionario es aquella persona que realiza funciones. Entonces, dentro de la empresa tenemos que ver, dentro de nuestra plantilla, qué trabajador es el que gana el salario mayor. Bueno, pues ese va a ser el indicador para compararlo con el administrador, el comisario o cualquier consejero. Ejemplo, aquí les estoy poniendo que el honorario anual de un administrador es de 450,000 y el salario de un funcionario
de mayor jerarquía, que en este caso lo estamos poniendo ahí al contador, su salario anual es de 220,000 pesos. Ahí ya tenemos un problema de no deducibilidad, que así le llamamos, porque está excediendo el honorario del administrador al honorario o al salario del contador. Entonces, tomen en cuenta que sí, la ley contempla en algunos casos los no deducibles, hablando de, no son salarios, pero es un rubro de honorarios que se asimila dentro del capítulo 1 del título 4 de la ley del impuesto sobre la renta. Asimismo, también, aparte de cumplir, se tienen que cumplir los 3 requisitos forzosamente, no es uno u otro, no, tienen que ser los 3. El segundo requisito es que el total de los honorarios devengados de estos funcionarios de la administración, ya lo dije, administrador, comisario y consejeros, no debe rebasar el monto anual de los pagos de los salarios de los demás trabajadores, el contador, la secretaria, el chofer, etcétera, etcétera. No debe rebasar. En caso de que rebasen, pues ahí tenemos otra cantidad no deducible. Y por último, en ese inciso C, también me regula que el monto de los honorarios no debe ser superior al 10% del total de las erogaciones que tenga la empresa. En este caso, en este ejemplo que les estoy poniendo, la empresa tuvo erogaciones fuera de los salarios que es de 58 millones. 58 millones al 10% serían 5,800,000. Hasta ese monto está permitido la deducibilidad de dichos honorarios. Entonces, por lo tanto, ese excedente es un gasto no deducible para la empresa, la cual tendrá que pagar un impuesto sobre la renta del 30%, como ustedes lo saben, en términos de la misma. Bien, y tenemos ahí lo que son los no deducibles. Hemos estado hablando de los requisitos que tenemos que cumplir para hacer deducibles los salarios, pero también asociados a los salarios, ustedes bien lo saben, que hay un tema que se llama subsidio para el empleo. El subsidio para el empleo no va a ser deducible nunca. El que ustedes pagan no es deducible. Es acreditable, es disminuible de las contribuciones que ustedes vayan a pagar, pero sobre todo de las retenciones. Incluso hoy en día nada más es de las retenciones que ustedes hacen a los demás trabajadores por sueldos y salarios y por sí, lo que son el tema de sueldos y salarios. Ustedes van a tener, pueden acreditar, porque además tiene condiciones el subsidio para el empleo para poderse acreditar. Pero de entrada le dicen, no es deducible ese subsidio que ustedes paguen, porque es un estímulo que da el gobierno federal, ¿sí?, a los trabajadores de menores ingresos por medio del patrón. Asimismo, nos dejen claro, en esa fracción quinta del artículo 28, que los viáticos no son deducibles. No se espanten, no son deducibles siempre y cuando no se cumplan con estos requisitos. ¿Cuál es el primer requisito? Que los viáticos que se tengan que hacer deben ser solamente de transporte, de alimentación y de hospedaje. Solamente son los únicos viáticos en esos 3 rubros que se pueden hacer deducibles. Requisito número 1, que sean de esos 3 tipos de gastos. Requisito número 2, que se realicen o que se eroguen fuera de una faja de 50 kilómetros. Esos 50 kilómetros de faja les da como radio 7,5 kilómetros. Es decir, si yo estoy en la Ciudad de México y hago un gasto en el estado de Toluca, de Puebla, Querétaro, etcétera, sin ningún problema es deducible. ¿Por qué? Porque se tiene una distancia de más de 7,5 kilómetros. ¿Sí? Entonces, ese es otro de los requisitos importantes para que sean deducibles sus viáticos. ¿Por qué? Porque los erogan los trabajadores en beneficio del patrón. También es importante que el trabajador pida, solicite, ¿verdad?, y entregue a la administración de la empresa esos comprobantes fiscales digitales de esos viáticos que está erogando. ¿Por qué? Porque si no, aunque cumpla con los demás requisitos, si no tiene el gasto comprobable, pues tenemos un problema de deducibilidad. Y asimismo, también me trae otros requisitos en limitantes, que si son gastos de transporte, ustedes rentan automóvil, ¿verdad? Se pueden llevar su automóvil. Bueno, pues está el kilometraje en gasolina, está limitado, el kilometraje en renta de autos está limitado y el consumo incluso en el extranjero de renta de automóviles. Ya ven que hoy están algunas empresas que habla uno por teléfono y le dan el servicio del automóvil. Eso está regulado por medio de esta fracción. Y asimismo, en la
En otro tema, los gastos de comedor también están limitados. En las empresas donde dan ese servicio de comedor o comida a los empleados, a los trabajadores, aparte de que se debe dar de manera general para todos ellos, ¿sí?, está este candado que es que su monto no debe exceder al equivalente a una UMA por día. La unidad de medida y actualización llamada UMA, hoy en día para el año 2020 es de 86.88 a partir del 1 de febrero del 2020. Es decir, que todo el consumo que se hace de alimentos, todo el consumo, o sea, lo que ustedes le pagan al proveedor de los alimentos, divídalo entre el número de trabajadores y luego entre el número de alimentos, y eso les va a dar como resultado el costo del alimento. Digo, dentro de mi experiencia y cálculo así tentativamente, imagínense un desayuno que lleve fruta, que lleve el platillo, pan, tortilla, etcétera. Su costo, bueno, con algunas personas que hemos sondeado, no rebasa los 86 pesos, ¿sí? O sea, ¿por qué? Porque los alimentos normalmente su costo es el 35%, el costo de la materia prima es el 35%, ¿sí? Y a eso se refiere al costo de la materia prima, porque el servicio es aparte. Sin embargo, bueno, pues ahí tomen en cuenta que sí hay requisitos, ¿verdad?, que nos están limitando para la deducibilidad. Entonces, bueno, pues si ustedes de una u otra manera quieren hacer deducibles sus salarios, sí es importante que no pierdan de vista esta normatividad. Y por último, todas aquellas erogaciones que también forman parte de los salarios, llámale aguinaldo, prima vacacional, fondo de ahorro, caja de ahorro, vales de despensa, etcétera, todas esas prestaciones que de manera unilateral da el patrón en beneficio de los trabajadores, tenemos un problema. Ahí sí de entrada es no deducible el 53%. Solamente van a poder deducir el 47% de la parte exenta, aclaro, no del total de la remuneración. O sea, ejemplo, el aguinaldo es de 5,000 pesos. Bueno, el aguinaldo de entrada es deducible si se cumple con todos los requisitos que ya platicamos. Pero acuérdense que el aguinaldo está exento hasta 30 veces el valor de la UMA. Entonces, en ese sentido, podemos hacer un ejercicio, ¿sí? Un ejercicio así muy rápidamente de cuánto va a ser, ejemplo, el aguinaldo tiene un monto de 50,000 pesos y la UMA es de 86.88 por 30, esa es la parte que va a ser exenta, por lo tanto tenemos un ingreso gravable de 2,363. Lo que se refiere a esta fracción, que este 53% es la parte que va a ser no deducible, ¿sí? Este es un gasto no deducible, ¿sí? Es muy sencillo. Esto ya de una manera genérica, en el ajuste anual, ahí tienen los ingresos exentos. Los ingresos exentos del ajuste anual, que se refiere a todas estas prestaciones, como también podemos aprovechar el ejemplo de una prima vacacional de 3,200 pesos. Acuérdense que la prima vacacional está exenta hasta 15 veces el valor de la UMA, 86.88 por 15, esta es la parte exenta y esta es la parte gravada, ¿sí? Esto es lo que es la parte gravada, y de esta parte exenta también lo mismo, el 53% sería el gasto no deducible de esta prestación. Entonces, de manera genérica, tenemos que cumplir con todos los requisitos para que sean deducibles las nóminas. Tenemos que estar checando qué conceptos son los que tienen candados, tienen limitantes, y también todos aquellos que son de entrada no deducibles. ¿Y que me refiero a esto? Porque en algunas empresas luego omitimos y pensamos que es deducible todo el aguinaldo, toda la prima vacacional, y ojo, por eso lo cito y por eso les hago un ejemplo, para que ustedes lo tomen en cuenta, sobre todo en ese asiento contable. Ahí sí va en cuentas de orden, en su contabilidad electrónica y en su declaración anual. Bueno, pues de mi parte era compartirles este tema de la deducibilidad de los salarios, porque muchas veces se habla de salarios, de las retenciones, etcétera, pero nunca hablamos de los requisitos de la deducibilidad.
específicamente de los salarios, porque se hablan de todos los gastos, pero de los salarios nunca hablamos. Bueno, fue mi intención darles esa normatividad para que ustedes la lleven a cabo, así, sobre todo la materialidad, acuérdense, y pues les invitamos a que se suscriban a nuestro canal para que les sigamos enviando información importante que les sirve para su empresa, de novedad, en esta nueva normalidad. Todo esto lo estamos adaptando a la nueva normalidad. Y bueno, mi nombre es el contador Telésforo Ávila. Es un placer estar sirviendo para ustedes. Que tengan excelente día.